Bueno, Bueno, oramos al Señor, damos gracias por otro estudio más que podemos dar, esperamos que pueda ser de bendición este estudio. Así que oramos al Espíritu Santo. Señor, gracias Espíritu Santo por poder tener este tiempo para hablar de tu palabra, hablar de las Escrituras, aprender, Señor, de la obra del Espíritu Santo, aprender de todo lo que el Espíritu Santo hace y va a seguir haciendo en nosotros, en la iglesia, en el pueblo de Dios. Realmente queremos darte gloria y queremos darte honra y queremos que todo lo que hablemos, todo lo que aprendamos, todo lo que compartamos en este día, realmente te dé gloria y te exalte, Señor. Queremos que nuestras vidas sean transformadas, Señor, y aprendan a vivir conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito. Señor, ponemos todo en tus manos, todo lo que vamos a conversar, todo lo que vamos a hablar, Señor, y que realmente podamos ser instruidos por tu palabra. Señor, podamos crecer y ser transformados por ti. En el nombre de Jesús. Amén. amén. Bueno, entonces, en la vez anterior de esta serie estuvimos hablando con respecto a la venida del Espíritu Santo al mundo. Y entonces primero estuvimos analizando de que el Espíritu Santo estaba prometido por Jesús. Había sido prometido. Jesús había prometido de que cuando Él se fuera de este mundo, cuando ascendiera al cielo, entonces iba a venir el Consolador, que era quien iba a estar en el mundo para ayudar, para acompañar, digamos, a los cristianos, a los creyentes. Entonces, Jesús había prometido la venida del Espíritu Santo. Entonces, Jesús le dice a los apóstoles que lo esperen en Jerusalén. Entonces, Jesús asciende al cielo y unos días después viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre los discípulos que estaban en el aposento alto. Entonces, en ese momento, como vimos en Hechos 2, podemos repasar brevemente algunos versículos, ahí Hechos capítulo 2. Capítulo 2, el famoso pasaje en donde llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas como de fuego, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo, y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua, en la lengua en la que hemos nacido? Entonces, veíamos en este pasaje algunos elementos bien importantes para realmente poder comprender qué es lo que está pasando. Lo primero que vemos es que el Espíritu desciende sobre los apóstoles y sobre los discípulos en el aposento alto, un grupo de aproximadamente unas 100, 120 personas. Pero es importante notar de que eso ocurre durante la fiesta de Pentecostés. Como todas las otras fiestas judías, lo que ocurría era que cuando llegaba la fiesta la fiesta judía, había tres fiestas principales, pero en cada una de las fiestas venían personas de todas partes del mundo a celebrar la Pascua, o mejor dicho, la fiesta en Jerusalén. En este caso era no la Pascua, sino Pentecostés. ¿Por qué sucedía esto? Sucedía porque hacía algunos siglos atrás que el pueblo de Israel, el pueblo judío, había sido dispersado por todo el mundo, había sido enviado a Babilonia y después Babilonia había sido conquistada por los medopersas, y la cuestión es que muchos judíos y muchos israelitas se habían dispersado por el mundo en todas las tierras en donde estaban los babilonios, los medos persas. Luego vinieron los griegos, y entonces los griegos lo que hicieron fue casi conquistar todo el mundo conocido. Entonces, cuando conquistaron el mundo conocido los griegos, los judíos se iban dispersando, porque ahora eran estaban mezclados con la cultura griega. Entonces, en tiempo de Nehemías, lo que ocurrió es que el pueblo de Israel empezó a regresar a su tierra por
por autorización de Dios, vamos a decir. Entonces muchos judíos volvieron a regresar a Jerusalén y se empezó a formar de nuevo un Estado de Israel, vamos a decir, aunque estaban, estaban gobernados primero por los medo-persas, después por los griegos y después por los romanos, pero muchos judíos volvieron a Jerusalén y entonces el judaísmo volvió a crecer de nuevo en Israel, en Jerusalén. Pero había quedado muchos judíos en Jerusalén y muchos judíos alrededor del mundo. Entonces, cuando llegaba la fiesta, cada una de las fiestas, los judíos que estaban alrededor del mundo, aquellos que podían, iban a Jerusalén a festejar la Pascua y después se volvían cada uno a sus países, ¿sí? Entonces, esto era una costumbre. Entonces, en Jerusalén en ese tiempo había muchos judíos de todas partes del mundo. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene primero y principal sobre los apóstoles y los discípulos, que eran todos judíos. La mayoría eran de la región de Galilea, que era una región judía, donde vivían judíos, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo desciende sobre los judíos, apóstoles y discípulos. Ellos salen y empiezan a hablar en las lenguas de todas las personas que se habían reunido. O sea, eran los idiomas de todos los países de donde venían los diferentes judíos que vivían por todo el mundo. Entonces ellos les predican el Evangelio y muchas personas se convierten. ¿Qué es lo que pasó? Pedro predicó el Evangelio y cuando Pedro predica el Evangelio, hace una predicación bien bíblica, y eso lo dijimos y fuimos bien claros en ese aspecto, que hace una predicación bien bíblica, no una predicación inventada, sacada de cualquier lado, sino una predicación bien bíblica, donde usa citas del Antiguo Testamento, y entonces va explicando qué es lo que pasó con Jesús en base a las citas del Antiguo Testamento y en base a las cosas que ellos mismos habían sido testigos de la vida de Jesús, su muerte y su resurrección. Y luego de eso, entonces, Pedro hace un llamado al arrepentimiento y muchos se arrepienten verdaderamente y como se arrepintieron, se bautizaron y todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, fueron llenos del Espíritu Santo los otros judíos que estaban en Jerusalén y que creyeron según lo que Pedro predicó acerca de Jesucristo. Entonces, en todo este pasaje de Hechos capítulo 2, tenemos que entender es que el Espíritu Santo fue derramado sobre los judíos, no sobre otras naciones. No hubo personas de otros países que no hayan sido judíos que hayan recibido el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando leemos Hechos capítulo 2 y sacamos conclusiones para nuestro tiempo. Porque si queremos sacar conclusiones para nuestro tiempo, tenemos que notar cuáles son las diferencias que hay. Y esta es una diferencia importante. En Hechos capítulo 2, los que recibieron el Espíritu Santo fueron judíos. No fueron personas de otras nacionalidades. Entonces, ahora vamos a ver los otros pasajes. Son 4 en total, ya vimos 1, Hechos 2, nos quedan 3. Los otros pasajes en los que desciende el Espíritu Santo sobre diferentes personas y los vamos a tratar de estudiar un poquito más. Si Dios nos permite, vamos a ver estos otros 3 pasajes hoy mismo y vamos a cerrar con este tema de la venida del Espíritu Santo. Luego vamos a seguir hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver Hechos capítulo 8, verso del 14 al 25. Fíjense lo que dice. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor
que si es posible se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió y dijo, rueguen vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Y ellos dijeron, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Bueno, entonces es un pasaje tremendo, la verdad. Pero lo primero que nosotros tenemos que notar es que los discípulos y los apóstoles empezaron a predicar primero a los judíos y se fueron extendiendo hasta que los samaritanos recibieron también la predicación del evangelio. ¿Quiénes eran los samaritanos? Es importante que entendamos eso porque aún si lo vemos en los evangelios, vamos a ver de que en general el judío tenía problemas con los samaritanos. Y vamos a tratar de entender por qué tenían problemas y por qué eso es relevante para este pasaje. ¿Qué pasa? Yo les conté hace un rato que unos siglos antes, unos 5 siglos antes aproximadamente, los babilonios llevaron cautivos a los judíos. ¿Pero qué había pasado? Casi un siglo antes que los judíos, vinieron los asirios y llevaron cautivo a la mayor parte del pueblo de Israel. El pueblo de Israel en ese tiempo estaba dividido en dos partes. Estaba dividido la parte del norte, que estaban todas las otras tribus de Israel, estaban no sé, Gad, Rubén, Neftalí, bueno, todas las otras tribus estaban en el norte y en el sur estaban los judíos y también estaban los de la tribu de Benjamín, que en ese tiempo era un grupo bastante pequeño, ¿sí? Entonces como que los de Benjamín se mezclaron con los judíos. Pero los del norte, las otras 10 tribus, esos fueron llevados cautivos por los asirios. Vinieron los asirios y se los llevaron cautivos. Pasaron como 70, 80 años hasta que vino Babilonia y se llevó cautivo a los judíos también. Entonces después, en tiempo de Nehemías, los judíos, los de la tribu de Judá, regresaron a Jerusalén, pero todos los israelitas que habían sido cautivos un siglo antes no volvieron a regresar. Se quedaron dispersos por el mundo. Y eran los que casi no iban a las fiestas judías tampoco. Se mezclaron con el mundo. Entonces, en tiempos de Jesús, los que estaban en Samaria, en la región del norte, eran personas del resto de las tribus, que eran israelitas, pero que no eran de la tribu de Judá, que se habían mezclado con gente de otras naciones. Estaban mezcladas. Entonces eran mal vistos por los judíos, porque los judíos se habían tratado de mantener más puros que los samaritanos, que eran en realidad israelitas, que se habían mezclado con las otras naciones. Entonces, los samaritanos vivían más en el norte, los judíos vivían un poco más en el sur. Los judíos eran más fieles a las escrituras, los samaritanos no eran tan fieles a las escrituras. Entonces, cuando se predica el evangelio a los samaritanos, eso fue una especie de ofensa para los propios judíos, porque los judíos decían, nosotros nos hemos mantenido lo más firme que pudimos, ¿sí?, a las escrituras, pero los samaritanos no. Entonces era algo raro, ¿sí?, para un judío ver de que los samaritanos recibieron la palabra de Dios, la predicación, y que se empezaron a convertir, empezaron a conocer a Cristo y a aceptar a Cristo. No es que no lo conocían, habían escuchado de él, porque Jesús estuvo en Samaria varias veces, Jesús le predicó a la mujer samaritana, o sea, Jesús había estado en Samaria, pero en este tiempo los samaritanos empezaron a aceptar el evangelio de verdad, empezaron a convertirse. Pero los samaritanos en este tiempo se estaban convirtiendo al evangelio, estaban creyendo y estaban siendo bautizados, pero, como vemos en este pasaje, es que aún no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de los samaritanos. El Espíritu Santo había descendido ¿sobre quién? Sobre los judíos en Pentecostés. Pero los samaritanos estaban creyendo en Cristo, pero aún no tenían el Espíritu Santo. Eran cristianos que no tenían el Espíritu Santo.
Entonces, quiero ser bien claro en esto. Yo hace tiempo que vengo repitiendo una y otra vez este concepto de Romanos 8:9 que dice, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, perdón, mejor dicho, dice así, vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Cristo. Entonces, estoy tratando de ser bien claro hace tiempo en esto. Los cristianos tienen el Espíritu Santo. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es cristiano. Pero cuando Pablo dice esto, Pablo lo dice algunas décadas después de todo lo que sucedió en el libro de los Hechos. Entonces, lo que sucede en el libro de los Hechos es anterior a esa cita de Pablo, en donde nosotros vimos varias veces que el cristiano sí o sí tiene el Espíritu Santo. En este tiempo, que estamos leyendo este pasaje ahora, aún no había descendido el Espíritu Santo sobre todos los creyentes. Había descendido primero solo sobre los judíos, pero no había descendido sobre los samaritanos ni sobre ninguna de las otras naciones. Entonces, cuando los samaritanos escuchan la palabra de la predicación del Evangelio, ellos creen, se convierten y se bautizan, pero ellos aún no tenían el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Los apóstoles se enteran de que los samaritanos recibieron la palabra del Evangelio. Entonces, ¿qué hacen ellos? Mandan a Pedro y a Juan, que eran de todos los apóstoles los principales. Sí, es como que mandaron al Papa, vamos a decir, casi, porque no eran papas, ¿no? Eso sería otra discusión, pero no. Mandan a Pedro y a Juan como representantes de la iglesia cristiana, los mandan a Samaria, donde estaban los samaritanos que se habían convertido. Entonces, ¿qué hacen ellos? Le imponen las manos, ¿sí? Versículo 17, le imponen las manos y entonces los samaritanos empezaron a recibir el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Los samaritanos recibieron el Espíritu Santo cuando fueron Pedro y Juan a orar por ellos. Y en ese momento los samaritanos reciben el Espíritu Santo. Entonces, el argumento del día de hoy es este, que es lo que vamos a ver en los otros pasajes después. El argumento es este, de que el libro de los Hechos nos está mostrando la venida del Espíritu Santo al mundo de forma progresiva. Primero viene sobre los judíos, luego sobre los samaritanos, luego sobre los gentiles y luego sobre los apóstoles, los discípulos de Juan que no lo habían recibido aún. Entonces, está mostrando la progresión hasta que todos los grupos de personas principales recibieron el Espíritu Santo y luego se acabó. Es una obra que se completó en Hechos y que fue haciéndose progresivamente. Ese es mi argumento para el día de hoy. Entonces, el punto es este, de que nosotros no tenemos que ver que cada uno de estos eventos en donde el Espíritu Santo descendió tenga que volver a ocurrir de la misma forma como ocurrió en Hechos. Porque eso sería negar de que el Espíritu Santo fue descendiendo de forma progresiva a los diferentes grupos. Entonces, no vemos acá, por ejemplo, que el Espíritu Santo haya vuelto a descender nunca sobre otros judíos. Los judíos recibieron el Espíritu y punto. No vemos más de que el Espíritu Santo haya vuelto a descender sobre otros samaritanos, ni sobre otros gentiles, ni sobre nada. Una vez que el Espíritu Santo descendió sobre un grupo, ese grupo es considerado que ya tiene el Espíritu Santo y a partir de ahí todos los creyentes de ese grupo reciben el Espíritu Santo en el momento en que se convierten. Entonces, el libro de los Hechos, esto es algo que a mí que quiero ser claro, es que no nos prescribe cómo nosotros debemos buscar al Espíritu Santo, no nos prescribe eso, sino que nos describe cómo fue que el Espíritu Santo vino al mundo y nada más. Entonces nosotros leemos y entendemos que el Espíritu Santo fue descendiendo en los diferentes grupos de personas del mundo hasta que la obra de
de recibir el Espíritu Santo fue completa, y a partir de ahí entonces todos los convertidos recibían el Espíritu Santo en el momento de la conversión. Entonces, vienen Pedro y Juan, ellos les imponen las manos a la gente y reciben el Espíritu Santo. Ahora, quiero desmistificar un poco este concepto de que les imponen las manos, porque a veces tenemos una perspectiva un poco mística en el sentido de que pensamos de que si viene un X pastor o lo que sea y te pone las manos, entonces en ese momento que te pone las manos viene un poder que atraviesa las manos del pastor y que uno es bendecido por eso. Y eso no es un concepto bíblico, en ningún lado de la Biblia dice eso. Este trabajo de imponer las manos era una señal de autoridad, ¿sí? Era como decir, no sé, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando se habla de los caballeros de la época medieval, ¿no? Y que venía el rey y le ponía la espada de un hombro y en el otro y lo declaraba caballero, ¿sí? No quería decir que de repente la persona era transformada para ser caballero, quería decir de que se había hecho la ceremonia, ¿sí?, por la cual la persona que era autoridad cedía esa autoridad de ser caballero a la persona, ¿sí? Entonces, este concepto de imponer las manos tiene que ver con eso. Tiene que ver con que Pedro y Juan eran la autoridad de la iglesia en ese momento. Entonces, al imponer ellos las manos, lo que están haciendo es dar su visto de confirmación de que las personas realmente habían creído. Y cuando ellos hacen eso, viene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está validando la autoridad que Pedro y Juan tenían. Nada más. O sea, no hay una transmisión de energía. Ese es el punto. No hay una transmisión de energía o una transmisión espiritual en el sentido de que el Espíritu Santo que estaba en Pedro haya pasado por la mano y haya descendido sobre la persona. No. No es eso lo que la Biblia está diciendo. No vemos eso en el texto. El texto no está diciendo eso. El hecho de imponer las manos es en símbolo de autoridad. Está mostrando de que Pedro y Juan lo que están haciendo es confirmando que ellos están viendo de que las personas realmente creyeron y ellos están dando su visto bueno como autoridad, ¿sí? Entonces, al hacer esto, el Espíritu Santo viene sobre las personas y ellos reciben el Espíritu Santo. Entonces, pero si vemos esto, que no es que los otros apóstoles o los otros discípulos, los que fueron a predicarles, ellos ya tenían el Espíritu Santo, pero no es que ellos pusieron las manos y el Espíritu Santo descendió sobre la gente. No, ellos esperaron que vinieran Pedro y Juan. ¿Por qué? Porque la autoridad en ese tiempo de la iglesia eran Pedro y Juan, ¿sí? Y no hay más misticismo de eso, no hay más historia de eso, es simplemente este concepto en que los discípulos que estaban ahí estaban esperando a Pedro y a Juan porque ellos eran apóstoles de Cristo que eran reconocidos como autoridad en la iglesia en ese tiempo. Entonces, cuando ellos imponen las manos, entonces reciben el Espíritu Santo, ¿sí? Las personas reciben el Espíritu Santo. Entonces, bien, tiene que quedarnos bien claro esto, ¿no? De que el Espíritu Santo primero descendió sobre judíos y ahora estamos viendo que descendió sobre samaritanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque era un grupo diferente. Los samaritanos no recibieron el Espíritu Santo cuando vino en Pentecostés, porque los samaritanos no estaban en Jerusalén en ese momento, los samaritanos estaban en Samaria, no estaban en Jerusalén, ¿sí? Cuando se dice de que en Jerusalén había gente de todas partes del mundo, eran judíos que vivían en todas partes del mundo, pero no samaritanos, porque los samaritanos no eran judíos, eran israelitas. O sea, no eran descendientes de la tribu de Judá, eran descendientes de las otras tribus de Jacob o de Israel, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O se entendió? ¿Quedó claro o no? Si hay alguna pregunta, no hay problema, pueden preguntar. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Hola. Pollo? Hola, ¿cómo están todos? El tema de imponer la mano, entonces nosotros cuando imponemos las manos para, por ejemplo, bendecir a alguien, estamos diciendo que tenemos autoridad para bendecir a esa persona, nada más que eso. Sí, lo que vamos a decir así, no creo que todas las iglesias estén de acuerdo conmigo en este punto. Hay iglesias que van a pensar de que definitivamente sí hay una especie de transmisión de energía o transmisión espiritual por imponer las manos. Hay muchos que piensan eso. Mi punto es este, la Biblia no enseña eso, no lo enseña en ningún lado. Entonces no tenemos que pensar en eso, que es
O sea, mi punto es este. Cuando leemos la Biblia tenemos que pensar lo más básico primero, no pensar lo más complejo y lo más inverosímil. Tenemos que pensar lo más elemental, ¿sí? La Biblia lo único que dice es que le impusieron las manos. Entonces, no podemos pensar que si no hay nada en el texto que nos diga de que hubo una transmisión de energía o una transmisión espiritual, por eso no lo tenemos que pensar porque lo estamos inventando, ¿sí? Además de eso, era reconocido que en aquel tiempo de los judíos esta idea de imponer las manos era simplemente en señal de autoridad, nada más. Entonces tenemos que por defecto pensar eso. Hay muchas iglesias que van a pensar o piensan o creen, muchas veces por ignorancia, de que al imponer las manos está transmitiéndose algo espiritual o está transmitiéndose un demonio o un espíritu o algo por el estilo, que eso la Biblia no lo enseña. Yo no lo creo. Entonces, ¿qué es lo que hacen otras iglesias? No sé, ni quiero opinar tanto sobre qué es lo que hagan otras iglesias. Mi punto es que nosotros, habiendo entendido cuál es el sentido correcto de imponer las manos, entonces tenemos que pensar bien antes de hacerlo, qué estamos queriendo hacer, por qué imponemos las manos o no, ¿sí? Entonces te pongo un ejemplo. Hay veces que un pastor puede decir, bueno, vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar por nuestra hermana aquí que, no sé, le falleció un familiar o algo por el estilo, y todos levantamos la mano y oramos por eso. Es simplemente una señal de que estamos, o sea, lo podemos hacer simplemente como una señal de que estamos unidos para orar por esa necesidad. Y nada más que eso. Si yo quiero pensar más que eso, estoy en problema. Entonces yo lo puedo hacer como una señal de que estoy de acuerdo con esa oración y que también clamo y pido en mi corazón para que Dios la bendiga. Nada más. Pero en general, este sentido de imponer las manos debería usarse, por ejemplo, cuando un pastor ordena a otro pastor. O sea, lo que está haciendo es levantar a otra persona para ser pastor para el ministerio. Entonces, al imponer las manos en ese ámbito, lo que estamos queriendo decir es que el pastor, que ya es pastor, que tiene experiencia, que tiene un trabajo pastoral evidente por años o lo que sea, está dando su visto bueno para que otra persona se ha levantado como pastor y se ha levantado para el ministerio. Entonces ahí hay un sentido más de autoridad. Entonces, salvo algo así, cuando nosotros levantamos las manos o le apoyamos la mano en el hombro de una persona cuando vamos a orar, simplemente lo que estamos haciendo es como unirnos En oración. en Unirnos en oración, oración. sí, ponernos de acuerdo exactamente por una necesidad o algo por el estilo, ¿sí? Pero no todos van a pensar como yo pienso, como yo lo estoy diciendo. Algunos van a pensar que realmente hay un paso de energía y eso estaría para mí mal, Mal. ¿sí? ¿Responde tu Ok. pregunta? Sí, sí. Excelente, Perfecto. buenísimo. Entonces, dice así. Gaby, Sí, otra pregunta. Dale. sí, sí, sí. Va Malvina primero. Perdón. Yo quería saber porque no entendí ese pedacito que dijiste, que cuando ellos le pusieron las manos, ellos se convirtieron, y ahí ya estaban convertidos, perdón, y recibieron el Espíritu Santo, y que era como que el Espíritu Santo aprobaba lo que ellos estaban haciendo, o no, eso no entendí. Claro, Delante de ellos. el Espíritu Santo Eso quiero. el Espíritu Santo está confirmando que las palabras que se les predicó era verdad. El Espíritu Santo está confirmando que Pedro y Juan eran hombres que realmente estaban predicando la palabra de Dios de verdad. ¿Por qué? Porque pensá esto. ¿Por qué nosotros creemos que el Nuevo Testamento es palabra de Dios? Creemos que el Nuevo Testamento es palabra de Dios porque lo escribieron los apóstoles. ¿Sí? Si no fuera escrito por los apóstoles o por las personas cercanas a los apóstoles, los que los apóstoles autorizaron para eso, si no fuera así, nosotros no creeríamos que el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Entonces, el punto es este, que Dios estaba confirmando al mundo que los apóstoles eran hombres de Dios y que iban a escribir la palabra de Dios después. El Espíritu Santo estaba confirmando a esos hombres como hombres de Dios. ¿Responde a tu pregunta? Dale. Sí, dale. Bueno. Sí, porque me había quedado medio ahí, no. Muchas gracias. En algún momento, en esta serie vamos a estudiar, ahí te respondo, Martín, veo que está la mano levantada, pero antes, un comentario más. En algún momento vamos a estudiar un poquito más sobre el tema de los milagros, ¿sí? Nos vamos a detener a ver lo de los milagros
y vamos a ver cómo a veces hay malas interpretaciones con respecto a los milagros. Pero quiero dar este concepto ahora para que se entienda un poquito mejor. Cuando Moisés fue delante de Faraón, Moisés hizo milagros. Y los milagros de Faraón demuestran, perdón, no los milagros de Faraón, los milagros de Moisés demuestran de que Moisés era el hombre indicado por Dios para esa tarea. Lo mismo es esto aquí. El Espíritu Santo, al venir sobre las personas cuando Pedro y Juan oraron, demuestran de que Pedro y Juan eran los hombres de Dios. Algunos, en la actualidad, van a decir de que el Espíritu Santo los está confirmando ellos como hombres de Dios, pero eso no puede ser, porque si eso fuera verdad, entonces esos hombres podrían escribir nuevos libros de la palabra de Dios, y eso sería un error gravísimo. Entonces, el Espíritu Santo no va a confirmar a ningún hombre más, aparte de aquellos que ya fueron confirmados en la palabra, porque ellos tenían que ser confirmados para que pudieran escribir la palabra de Dios. ¿Se entendió el punto? Sí, sí, re bien. Ok. Martín, ¿querías hacer un comentario, una pregunta ahí? Ahora. Yo, Sí. Gaby, Sí. lo que no entendí yo, que vos dijiste que los samaritanos no estaban ahí en Pentecostés, por eso ellos no recibieron el Espíritu Santo, pero que había samaritanos que creían, pero no estaban todos. Claro, ¿por qué? Porque la fiesta de Pentecostés era una fiesta judía. Los samaritanos no estaban siguiendo las leyes de Moisés como debieran. Los samaritanos no estaban siguiendo las leyes de Moisés. Si los samaritanos hubieran seguido las leyes de Moisés, hubieran ido a Jerusalén. Pero hacía por lo menos unos 800, 900 años que ellos ya no estaban siguiendo la ley de Moisés. Como ellos no seguían la ley de Moisés, no iban a Jerusalén. Hubo samaritanos que creyeron en Jesús, pero no por eso iban a Jerusalén. ¿Para qué iban a ir a Jerusalén si no seguían la ley de Moisés? Entonces los samaritanos, ni siquiera aquellos que hubieran creído en Jesús, no fueron a Jerusalén. Entonces, después que descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, después de eso, los apóstoles y los discípulos empezaron a predicar. Predicaron en Judea y predicaron en Samaria. Cuando predicaron en Samaria, los samaritanos se convirtieron o encontraron también a lo mejor samaritanos que habían creído en Jesús antes, pero en ese momento ellos empezaron a darse cuenta que había samaritanos que habían creído, y entonces ahí mandan a llamar a Pedro y a Juan, y ahí Pedro y Juan oran por ellos y ellos reciben el Espíritu Santo. Ajá, ya entendí. Buenísimo. Gracias, Gaby, ya está. ¿Alguna pregunta más? ¿Otro comentario? No, que de alguna manera muchas iglesias y muchos pastores confirman de alguna manera lo que vos decías, que imponer las manos en cierta forma es como que está demostrando autoridad. ¿Eso es lo que vos dijiste? Sí. Autoridad, bueno, porque digo eso, porque no respetando otras cosas, a lo mejor yo sé que en muchas iglesias no se le está permitido imponer manos, salvo a los pastores de esa iglesia o a algunos líderes que el pastor designe. Como ahora yo lo entiendo como que se está diciendo que esas personas sí tienen autoridad, pero yo lo estoy viendo así, Sí. pero no sé si ellos lo entienden así. ¿Puede ser? ¿Me entienden? ¿Me Yo explico? creo que sí, pero se mezclan varias cosas. Vamos a tratarlo de entender un poquito más. Primero y principal, que este concepto de imponer las manos era algo propio de la cultura judía. Entonces, cuando ellos imponían las manos, ellos entendían qué es lo que querían hacer, porque era propio de la cultura judía. Para nosotros, en nuestra cultura, eso no es parte de nuestra cultura. Como no es parte de nuestra cultura, nos resulta mucho más difícil entender qué es lo que se quiere decir con eso. Entonces, tenemos que entender eso. Para los judíos era algo natural, para nosotros no. Nosotros tenemos que tratar de entender qué hacían los judíos, qué representaba, para saber qué es lo que nosotros podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, ¿sí? Entonces, tenemos que entender eso, número uno. Número dos es esto.
Primero y principal tenemos que diferenciar de que no todas las autoridades son de la misma forma. Por ejemplo, el policía es autoridad, el presidente es autoridad, un maestro de escuela es autoridad, solamente que son autoridades para cosas diferentes, para gente diferente, en situaciones diferentes y en horarios diferentes. El policía es autoridad en la calle cuando está en su rol de policía, ¿sí? El maestro es autoridad en el aula cuando está con sus alumnos. El presidente es autoridad en un país, pero el presidente es autoridad para cuestiones relacionadas con el gobierno del país, ¿sí? Pero el presidente no puede meterse en la vida de la gente como el policía no puede tomar decisiones de gobierno, ni el maestro puede ser policía. O sea, cada uno tiene autoridades diferentes para cosas diferentes. Y eso lo tenemos que tener súper claro. Entonces, en la Biblia vemos diferentes tipos de autoridad también. Entonces, cuando hablamos de que Pedro y Juan tenían autoridad, la autoridad que tenían Pedro y Juan era mucho mayor que la nuestra, ¿sí? Entonces, por eso cuando ellos imponen las manos, el Espíritu Santo está confirmando la autoridad de ellos, porque están mostrando de que ellos tenían autoridad sobre la vida cristiana completa en la iglesia en ese tiempo, ¿sí? Que ellos tenían autoridad para escribir las escrituras, ¿sí? Entonces, no es que ellos imponían las manos para decir, aquí llegamos nosotros, no, sino que ellos están obrando de buena fe, ¿sí? En la predicación del Evangelio, para que el Evangelio sea extendido, pero entonces cuando ellos imponen las manos, el Espíritu Santo está confirmando que ellos eran los hombres elegidos por Dios para escribir las Escrituras. Ahora, si yo impongo las manos sobre alguien, ¿estoy diciendo de que yo tengo autoridad para escribir las Escrituras o que yo soy un enviado directo de Dios y que mi palabra tiene que ser escuchada? Y eso depende del corazón de cada uno. Algunos querrán intentar decir eso y otros no quieren intentar decir eso. Entonces, ¿qué es lo que está en el corazón? Dios lo va a juzgar. El punto es este, de que si yo impongo las manos sobre alguien, eso no quiere decir de que yo tenga la misma autoridad que Pedro y Juan, de ninguna forma, ¿sí? No tengo la misma autoridad que Pedro y Juan, ¿sí? Pero eso no quiere decir de que yo no sea autoridad, puedo ser autoridad en un rol determinado para un hecho particular, ¿sí? Gaby, pero puede ser, yo te estoy preguntando, para nada estoy debatiendo nada, solamente estoy Sí, preguntando, pregunta pero tranquilo. puede ser que una persona esté llena del Espíritu Santo, llena del Espíritu, no al 100%, porque eso creo que no vamos a llegar, pero que una persona esté llena del Espíritu Santo y tenga, o Dios le conceda esa autoridad para que también pueda confirmar la palabra de Dios en otra persona. No, si pensamos eso, lo que estamos diciendo es de que la Biblia es insuficiente. Primero y principal. Número dos, estamos diciendo que esa persona puede agregar algo a la Biblia cuando la Biblia dice, maldito todo el que agrega o quita palabras de este libro. Apocalipsis 22 creo que es. ¿Se entiende? O sea, la misma palabra de Dios dice de que la escritura está completa, está cerrada y es maldito aquel que quiera agregar o quitar algo de la palabra. ¿Está bien? Entonces, decir de que el Espíritu Santo va a confirmar a un hombre de la misma forma que los confirmó a Pedro y a Juan, es negar de que la Biblia sea suficiente y completa, y es negar los pasajes donde claramente la Biblia dice, maldito el que quiera agregar algo a este libro. ¿Se entiende? Entonces, ahora, teniendo en claro eso, de que el Espíritu Santo no puede confirmar ahora a alguien de la misma forma en que lo confirmaba Pedro y Juan. Ahora, teniendo en claro eso, y teniendo en claro de que en el corazón en el corazón del ser humano hay de todo tipo de pecados, entonces vamos a tratar de sacar de la discusión por qué lo hace el resto de las personas, porque el resto de las personas lo puede llegar a hacer por cualquier tipo de motivos. Algunos pueden ser motivos buenos, otros pueden ser motivos malos. Entonces, vamos a sacar los motivos de los corazones del resto de las personas. Lo que estamos diciendo es esto, de que si alguien impone la mano sobre el otro, nosotros sabemos de que eso no puede representar de ninguna forma que Dios le ha dado la misma autoridad que Pedro y Juan. ¿Ok? Teniendo en claro eso, hay un ámbito en donde imponer las manos tenga sentido. Por ejemplo, un pastor,
cuando impone las manos para orar por otra persona a quien se la está levantando como pastor, si realmente esa persona ha demostrado carácter, ha demostrado conocimiento, ha demostrado preparación para ser pastor, cuando un pastor experimentado impone las manos sobre otro para levantarlo como pastor, está haciéndolo, mostrando de que como el pastor mayor tiene autoridad como pastor, está otorgando esa autoridad a la otra persona. Entonces hay un sentido, un simbolismo, porque es simplemente un simbolismo, ¿sí? En donde se está mostrando de que la persona está siendo avalada para el pastorado. Entonces, es muy diferente eso, es el mismo símbolo de autoridad aplicado en un aspecto diferente. No estamos diciendo que ese pastor mayor lo que está diciendo es palabra de Dios, estamos diciendo de que él como autoridad reconoce que otra persona está siendo llamada para el ministerio y lo está levantando como pastor, y nada más que eso, ¿sí? O si una persona que es pastor puede orar por otro, impone las manos, lo hace en el sentido de yo como autoridad estoy cuidando por tu vida y estoy orando por tu vida y nada más. ¿Se entiende? No hay una transmisión de espiritual ahí, no hay otra cosa inventada, no hay nada de eso. O sea, entonces que si alguien de los pastores o algún líder impone manos sobre algún enfermo terminal, vamos a decir, no está diciendo, o bueno, o nosotros creemos que debería decir que no es que le está pasando alguna energía especial, No. sino que está orando y que está confirmando lo que está diciendo, vamos a decir. Claro, es una señal de cuidado por la persona, es una señal de amor por esa persona, una señal de que yo como autoridad estoy aquí para servirte, para bendecirte, para orar por vos, ¿sí? Y también, a ver, hay un sentido más, porque hay un pasaje que dice que si hay alguna persona enferma, entonces que llamen a los ancianos, a los pastores, que la oración los sanará, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto también? Hay personas que a lo mejor inclusive están enfermas por su propio pecado, ¿sí? Entonces, si la persona está enferma por su propio pecado y la persona se arrepiente de su pecado, entonces, y lo confiesa a su pastor, entonces el pastor ora, la persona queda libre, pero no queda libre porque el pastor le impuso las manos, queda libre porque la persona se arrepintió y confesó su pecado, ¿sí? Pero hay un poco de este sentido, de decir, bueno, okay, si yo tengo mi pecado, ¿a quién se lo voy a confesar? ¿Al vecino de enfrente o se lo voy a confesar al pastor? Pues si yo se lo confieso al pastor, puedo tener más problemas que si lo confieso al vecino, porque el vecino me va a decir, a mí está todo bien, gracias porque me contaste, pero si se lo confieso al pastor, el pastor me puede reprender, el pastor me explico, entonces hay gente que va a decir, prefiero no confesárselo al pastor. Entonces el hecho de que una persona reconozca la autoridad de su pastor y confiese su pecado a su pastor, entonces también una señal de que la persona reconoce la autoridad de su pastor, ¿sí? De que el pastor imponga las manos, también una señal de decir, como vos me confesás tu pecado, yo oro y apoyo lo que estás haciendo también. O sea, no está mal imponer las manos, sino por qué imponer las manos. ¿Por qué y quién y por qué, cuándo, dónde, sobre quién? ¿Sí? No es que cualquier persona pueda andar imponiendo las manos por cualquier lado, porque si impone una persona, va imponiendo las manos por todos lados, lo que de alguna forma está implicando de que él se considera a sí mismo que tiene una autoridad que a lo mejor no tiene. ¿Sí? Él se cree pastor y a lo mejor no lo es. ¿Se entiende? Y a lo mejor los pastores dicen, esta persona se cree, no sé qué anda haciendo y poniendo las manos, y anda en pecado, le pega a la mujer, no sé, roba en su trabajo, entonces anda imponiendo las manos. Entonces, por eso uno no debería andar imponiendo las manos, pero no debería imponer las manos porque deberíamos ser suficientemente humildes para reconocer que muchas veces no tenemos autoridad para nada. ¿Sí? La última, o sea, estar lleno del Espíritu Santo puede significar a lo mejor no que yo tenga autoridad para imponer la mano, sino estar lleno del Espíritu Santo puede significar que yo sea un buen padre, un buen compañero, dar un buen testimonio, Obedezco la ser palabra de Cristo. misericordioso. Sí. ¿Eh? Obedezco la palabra de Cristo. Claro, sí, Y, sí. y no solamente estar lleno significa que yo estoy habilitado para imponer mano, por ejemplo. No. Estar lleno del Espíritu Santo representa eso. ¿Por qué? Porque decimos lo que mismo decimos siempre. Una persona que es creyente tiene el Espíritu Santo, todos.
Pero una persona que tiene el Espíritu Santo y que se esfuerza por buscar a Dios, se esfuerza por obedecer la palabra, se esfuerza para ser cada vez más como Cristo, se esfuerza por adorar a Dios con todo lo que hace, entonces está lleno del Espíritu Santo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo está obrando en su vida. Está obrando en su vida. Y si yo estoy lleno del Espíritu Santo, ¿puedo hablar en otras lenguas? Bueno, vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí pronto. Yo quiero dejar bien en claro esto. Es que las lenguas, como se mostraron en Hechos capítulo 2, fueron idiomas humanos. ¿Sí? Fueron idiomas humanos. Y que las personas de diferentes países cuando llegaron, escucharon la palabra predicada en sus propios idiomas y se convirtieron. Entonces, antes de responder eso, yo quiero poder definir exactamente qué son las lenguas, ¿sí? Y para eso tengo que poder mostrar esa parte que ya la hemos entendido y mostrar si pueden o no ser lenguas angelicales. Y para eso vamos a estudiar 1 Corintios capítulo 13, que tranquilamente lo podríamos hacer la próxima clase si hoy termino con lo que tengo que terminar. Y si no, pues, la clase siguiente voy a tener que terminar esto y se va a seguir atrasando. Pero estamos llegando a ese punto, ¿sí? Estamos llegando a ese punto. ¿Ok? Buenísimo. Entonces, impusieron las manos y recibieron al Espíritu Santo. Pero después es importantísimo notar esto. Una persona ahí llamada Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles y les ofreció dinero. ¿Qué es lo que quería él? Quería comprar la capacidad de dar el Espíritu Santo a la gente. ¿Sí? Fíjense, diciendo, dadme también a mí esta autoridad. Fíjense que ahí se ve que la imposición de la mano es autoridad. Dice, yo también quiero tener esa autoridad que tienen ustedes. De manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, fíjense esto, que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura. Y hiel era una bebida bien amarga. ¿Sí? Como si fuera una hierba medicinal, algo por el estilo. Bien amarga. Y en cadena de iniquidad estás. Entonces Pedro le dijo, pero Simón le respondió, rueguen al Señor por mí para que no venga sobre mí lo que has dicho. ¿Sí? Entonces, el punto es este. Nadie puede comprar el Espíritu Santo. No se puede comprar. Ni nadie lo puede vender. Porque hay muchos hoy por hoy que hacen cosas como trae tu ofrenda, trae tu diezmo, trae tus primicias, vení que si lo pones así, si lo tirás acá, si lo que sea, si traes tanto dinero, Dios te va a llenar de su espíritu, Dios te va a bendecir. Lo que están haciendo es vender al Espíritu Santo como que si fuera una mercancía y va la gente y echa plata y lo quiere comprar. Y eso es terrible, es un pecado gravísimo, pero terrible pecado. ¿Sí? Fíjense lo que le dijo. Arrepiéntete y ruega al Señor que si es posible se te perdone esta maldad, la maldad del intento de tu corazón. Fíjense lo que dice, que tu plata perezca contigo. Terrible. Entonces, en eso tenemos que ser súper claro. El Espíritu Santo ni se compra ni se vende. No es por ofrenda, no es por diezmo, no es por primicia, no es por nada de eso. La persona que intente ofrecer el Espíritu Santo a cambio de dinero está en un pecado terrible, del cual se tiene que arrepentir. Porque si no se arrepiente, se va a morir en el infierno. Es así de duro la cosa, ¿sí? Si una persona está tratando de vender al Espíritu Santo o tratando de comprar al Espíritu Santo, lo primero que nosotros tenemos que pensar que es un incrédulo que no cree en Cristo, que ni siquiera tiene al Espíritu Santo. Es así de grave. Es así de grave. Y esto no hay ningún tipo de forma de tratarlo de dibujar.
En eso debemos ser bien claros. ¿Por qué? Porque después están las personas que dicen, oh, vos no queréis lo que el Espíritu Santo está haciendo y estás negando al Espíritu Santo. No. Si una persona está tratando de vender al Espíritu Santo, lo primero que tenemos que pensar es que no cree en Cristo y que ni siquiera lo tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ni se compra ni se vende. Una persona que es creyente en Cristo de verdad tiene el Espíritu Santo. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, no es creyente, blanco o negro, no hay puntos intermedios, no hay forma de comprarlo, no hay forma de venderlo. Nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando creemos en Cristo por fe y no por obras. Y eso tenemos que ser súper claros en eso. Para finalizar este pasaje, dice, versículo 25, que ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. O sea, ¿qué hace el Espíritu Santo? Lo mismo que hablábamos antes con Pedro. La persona que tiene el Espíritu Santo, ¿qué hace? Predica el Evangelio. Le habla de Cristo al resto de las personas. ¿Sí? Eso es lo que hacían Pedro y Juan. Predicaban a Cristo. Tan simple como eso. Bueno, ¿hacemos un pasaje más o pausamos aquí? Ustedes me dicen. ¿Sí? Ok, ¿ninguno se opone? No, hacemos uno más. Buenísimo. Fíjense, la llegada del Espíritu Santo a los gentiles. Hechos 10:44. Fíjense, esto es la historia cuando Pedro va a encontrarse en la casa de Cornelio. Vamos a resumirla porque es larga y son unos cuantos versículos. ¿Sí? Un hombre Cornelio que no era judío ni era samaritano, era gentil. ¿El gentil cuál es? Las personas que no son judías ni siquiera israelitas. ¿Sí? Los samaritanos eran israelitas pero no judíos. Los gentiles son todos los demás, los que no son ni judíos ni samaritanos. ¿Ok? Cornelio era gentil, no era ni judío ni samaritano. Cornelio recibe una visión en donde él entiende que tiene que llamarlo a Pedro para que le prediquen el Evangelio. Aunque él no entiende bien para qué lo llama a Pedro, pero lo manda a buscar a Pedro. Al mismo tiempo, Pedro recibe una visión en donde él ve que se baja como un mantel con comida arriba, como si fuera una mesa con comida, pero eran todas comidas impuras que Pedro no tenía permitido comer por la ley judía. Pedro no quiere comer y Dios le dice, come, porque no puedes llamar inmundo a lo que yo he santificado. Entonces, lo que estaba viendo Pedro en esa visión es que Dios estaba autorizando a los gentiles, a los que no son judíos, para creer en el Evangelio y ellos iban a ser santificados por creer en el Evangelio. Entonces, estamos hablando de que el mundo pecador se arrepentía o se iba a arrepentir, iba a recibir el Evangelio y entonces iban a dejar de ser inmundos pecadores. Entonces, Pedro ve esta visión y entiende o empieza a entender de que Dios está abriéndole la puerta a los gentiles para recibir el Evangelio. Recién en Hechos capítulo 10, hasta Hechos capítulo 10, los gentiles, o sea, los que no eran judíos, no habían recibido el Evangelio. Y en eso tenemos que ser claros, no habían recibido el Evangelio. Entonces, ocurre todo esto, viene Pedro a la casa de Cornelio, les predica a Cristo y se los predica con desgano inclusive, porque no se los quiere predicar, porque era lo mismo que cuando Jonás tuvo que ir a Nínive, no quería ir porque eran sus enemigos pecadores, es lo mismo que pasa con Pedro, Pedro no quería ir a predicar porque eran sus enemigos pecadores, pero Pedro va igual, obligado por Dios, vamos a decir, y ahí les predica el Evangelio. Entonces, como Cornelio y su familia que estaba ahí creen en el Evangelio, entonces, ahí ocurre el versículo 24. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo,
¿puede acaso alguno negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días más. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que Pedro predica el Evangelio, las personas se convierten y Pedro no les impone las manos, porque ya demasiado problema era para Pedro estar ahí en la casa de Cornelio hablándole el Evangelio. Entonces el Espíritu Santo viene sobre los gentiles sin que Pedro haga nada. ¿Por qué? Porque Pedro no les iba a imponer las manos de ninguna forma. Porque Pedro era judío, ¿se entiende? Entonces, como Pedro era judío, Pedro no iba a imponerle las manos a los gentiles, porque era lo peor que tenía que hacer un judío, ponerle las manos a un gentil. Como no, mejor dicho, sabiendo el Espíritu Santo que Pedro no les iba a imponer las manos, el Espíritu Santo viene igual sobre los gentiles en ese momento y ellos empiezan a hablar en lenguas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender aquí? Que el Espíritu Santo se derramó sin que Pedro impusiera las manos. Entonces ahí tenemos que entender de que el Espíritu Santo no viene cuando se impone las manos, sino que en una situación era justo y era correcto que el Espíritu Santo viniera cuando Pedro impuso las manos, y en otra situación era justo y era correcto que el Espíritu Santo descendiera, aunque Pedro no impusiera las manos. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo viene y reciben el Espíritu Santo a las personas. Ahora, cuando una persona en la actualidad recibe el Espíritu Santo, cree y recibe el Espíritu Santo, no hay evidencia visible de la venida del Espíritu Santo. No hay, no lo vemos. No hay. Porque hay muchos que van a decir que sí, que tenemos que ver que la persona vea evidencia o muestre evidencia. ¿Y cuál es la evidencia que ellos van a querer buscar? La evidencia que van a querer buscar es el hablar en lengua, pero eso no es correcto. El punto es este, que este grupo de gente, los gentiles, ellos empezaron a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque Pedro y los de la circuncisión que estaban con él, o sea, los otros judíos que estaban con él, tenían que aceptar de que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo. Tenía que haber una prueba visible de que ellos habían recibido el Espíritu Santo. Porque si no había una prueba visible, no lo iban a creer ni siquiera ellos que eran apóstoles. Entonces, los gentiles reciben el Espíritu Santo y hablan en lenguas como una señal para Pedro y los restos de los discípulos que estaban ahí, para que ellos entiendan y crean de que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo. Por eso dice que se quedaron asombrados. ¿Por qué se quedaron asombrados? Porque no podían creer que el don del Espíritu Santo fuera derramado sobre todos los gentiles. Pero les oían hablar en lenguas, o sea, no podían negarlo, porque estaban escuchando a los gentiles que hablaban en lenguas y exaltaban a Dios en múltiples lenguas. ¿Cuáles lenguas? Las mismas que en Hechos 2. No hay una lengua diferente acá, no dicen nada de lenguas diferentes. Estaban hablando las mismas lenguas de Hechos 2. ¿Cuáles son las lenguas de Hechos 2? Idiomas de otros pueblos. Entonces Pedro dijo, si ellos recibieron el Espíritu Santo, y lo vemos por las lenguas, ¿cómo vamos a negarle de que sean bautizados en el agua? Entonces, como vieron de que habían recibido el Espíritu Santo, entonces también los bautizaron. Entonces acá podemos ver de que hay diferencias con Hechos 2. ¿En dónde están las diferencias? Las diferencias están en que eran personas de grupos diferentes. Lo primero era para judíos, lo segundo era para gentiles, mejor dicho, lo segundo fue para los samaritanos y lo tercero para los gentiles, ¿sí? Entonces vemos cosas diferentes. En lo primero, los judíos hablaron en lengua. Cuando habló de los samaritanos, creo que no dice nada de que hablaron en lengua. A ver. No dicen nada de que hablaron en lengua aquí, en los samaritanos. Probablemente los samaritanos no hablaron en lengua. ¿Se dan cuenta? No dice nada de las lenguas. Cuando los samaritanos recibieron las lenguas. Perdón, cuando los samaritanos recibieron el Espíritu Santo. No dice nada. Pero cuando los gentiles recibieron el Espíritu Santo, sí dice por qué. Porque era importante. ¿Por qué era importante? Porque si no, Pedro no hubiera aceptado, no lo hubiera querido reconocer de que los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo. Porque ya demasiado duro era para Pedro que los samaritanos hubieran recibido el Espíritu Santo, como para encima tener que aceptar de que los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo. Entonces Dios lo tenía que convencer a Pedro y a los demás. ¿Sí? Entonces, ahí vemos, era considerado un problema ilícito para Pedro estar ahí.
hablando con los gentiles. Fue igual, por el mandato de Dios. Cristo es exaltado, lo podemos ver inclusive en unos versículos antes. Fíjense lo que dice en el versículo 36. Dice así: el mensaje que él envió a los hijos de Israel predicando paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Y vosotros sabéis lo que ocurrió en Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Y vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. O sea, que la predicación de Pedro fue exaltar a Jesús, ¿sí? Y por eso ellos recibieron el Espíritu Santo, porque creyeron en la predicación que exalta a Jesús. Después vemos entonces que los judíos quedaron asombrados de que el Espíritu Santo fuera derramado sobre los gentiles. Y luego entonces vemos de que los gentiles hablaron en lengua como señal que le demuestra a los judíos que los gentiles también habían recibido el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces aún los apóstoles quedaron admirados. Entonces, si me permiten, 2 minutos más y terminamos con el último pasaje, Hechos capítulo 19, que es el último grupo que recibe el Espíritu Santo. Hechos 19, del 1 al 7, fíjense lo que dice. Y aconteció que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos. Y les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo: ¿en qué bautismo fueron bautizados? Y ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaron, y eran un total de 12 hombres. Entonces, ¿qué pasa aquí? En este pasaje, el punto es que estos 12 hombres habían sido discípulos de Juan el Bautista. Entonces ellos creyeron en Jesús por la palabra de Juan el Bautista. Juan el Bautista les dijo: viene uno después de mí, que es Jesús, que es el que va a quitar los pecados del mundo, que es el rey de Israel. Entonces estos discípulos de Juan creyeron en Jesús, pero nunca más volvieron a tener contacto con los cristianos, porque eran discípulos de Juan. Dejaron de tener contacto, no se juntaron con los discípulos de Jesús. Entonces, cuando Pablo los encuentra y les predica, ellos creen enseguida porque dijeron: este es el mismo Jesús a quien creímos antes por la palabra de Juan, y ellos aún no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos habían creído en Jesús antes de la muerte de Cristo y de la resurrección y la ascensión de Cristo. Ellos habían creído antes. Como creyeron antes, no habían recibido aún el Espíritu Santo. Entonces, en este momento ellos reciben el Espíritu Santo, hablan en lenguas, las mismas lenguas de Hechos 2, ninguna lengua diferente, la misma lengua de Hechos 2, y entonces ahí creen y ahí reciben el Espíritu Santo. Con esta vez de que ellos recibieron el Espíritu Santo, se acabó. No hay ningún otro pasaje en la Biblia que hable sobre el Espíritu Santo viniendo al mundo. Entonces ahí se completó la obra. ¿Cómo se completó? Porque primero el Espíritu Santo vino sobre los judíos, luego vino sobre los samaritanos, luego vino sobre los gentiles y por último vino sobre los discípulos de Juan que habían creído antes de la resurrección de Cristo. Y ya están todos los grupos ahí. Todas las personas del mundo están en alguno de esos 4 grupos. No hay más personas. Bueno, discípulos de Juan ya están todos muertos, ¿no? Entonces vamos a sacarlo. Pero ya están los judíos, ya están los samaritanos, ya están los gentiles. Todo el mundo está incluido ahí. A partir de ahí, una vez que este pasaje de hecho se cumplió, el Espíritu Santo empezó a venir en todos los creyentes, como dice Romanos 8:9. Romanos 8:9. Que dice que nosotros no estamos en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu Santo habita en nosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto no fue siempre así. Antes que el Espíritu Santo viniera en estos 4 grupos, los cristianos no tenían el Espíritu Santo. Una vez que el Espíritu descendió a estos 4 grupos, a partir de ahí, el Espíritu Santo está en todos los creyentes. Porque esta cita es posterior a Hechos. De Pablo lo que está diciendo es la vida actual de la iglesia desde el momento en que él lo escribe, o mejor dicho, desde el momento en que los discípulos de Juan recibieron el Espíritu Santo, en adelante. A partir de ahí,
Todos los creyentes tienen el Espíritu Santo y nosotros no tenemos que orar para recibir al Espíritu Santo. Lo que sí podemos orar es para arrepentirnos, para buscar guía del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos llene. ¿Qué es lo que queremos decir cuando nos llene? Lo que estamos queriendo decir es que realmente su voluntad se haga en nuestras vidas. No estamos diciendo que no está en nosotros, sino que al estar en nosotros lo que estamos pidiendo es que el Espíritu Santo nos guíe, nos muestre el camino, nos transforme, nos haga vivir como Cristo quiere que vivamos. Bien. Hasta aquí entonces con respecto a la llegada del Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá con respecto a este tema de la venida del Espíritu Santo? Damián, No, de Malvin, mi parte Estela. no, Gaby. No, de mi No, parte no. no. Excelente. Está todo claro. Además, está claro hasta lo de las lenguas también, por el tema que eran distintos idiomas de otros pueblos. Sí, sí. Igual vamos a ver después 1 Corintios capítulo 12, creo que es. O capítulo 13. Sí, capítulo 13 dice, si yo hablara en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, entonces tenemos que explicar esto, ¿sí? Tenemos que explicar esto porque los que dicen, ¿sí?, que el Espíritu Santo hace hablar en lenguas a la persona, en lenguas ininteligibles que no se pueden comprender, que solamente la entiende la persona, se van a basar en 1 Corintios capítulo 13, se van a basar en este versículo, se van a basar, por ejemplo, capítulo 14, creo. Fíjense, dice, si alguno habla en lenguas, que hablen 2 o más, o a lo sumo 3, y por turnos y que uno interprete, pero si no hay intérprete, guarde silencio, y que hable para sí, para Dios. ¿Sí? Entonces van a usar este versículo. ¿Qué quiere decir? Que uno habla en lengua para Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que poder explicar este pasaje antes de poder decir si es correcto hablar de lenguas espirituales no humanas o no. Tenemos que poder explicar 1 Corintios capítulo 13 y capítulo 14, explicar todo esto en el contexto para que se entienda antes de confirmar si las lenguas pueden ser espirituales o no. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esto. Y bueno, creo que lo podríamos ver la semana que viene. No la semana que viene porque vamos a hablar de 1 Juan, pero la semana siguiente, o sea, dentro de 2 semanas, creo que podríamos dar la explicación de estos pasajes y cerramos la explicación con respecto a las lenguas ahí también. ¿Les parece? Buenísimo. Estela, Cele, no sé si hay alguna pregunta de parte de Muy usted. bueno todo. No, gracias, ya está. Excelente. Bueno, buenísimo entonces. Vamos a orar entonces y nos despedimos. Gracias, Señor. Gracias porque has cumplido tu palabra de que vendría un consolador, que vendría el Espíritu Santo para ayudarnos, para estar con nosotros y para guiarnos. Señor, hemos podido entender en este tiempo que el Espíritu Santo está en todos los creyentes, y si somos creyentes verdaderos, tu Espíritu está con nosotros. Y no estamos huérfanos, no estamos solos, no estamos descuidados, sino que está tu Espíritu Santo en nuestras vidas para hacer la obra. Señor, pero queremos pedirte, Señor, que ese Espíritu Santo que está en nosotros nos aflija cuando pecamos, nos levante, Señor, cuando estamos decaídos, que nos transformes para que podamos ser más como Cristo. Señor, que tu Espíritu Santo nos haga entender tu voluntad y que podamos aprender a caminar todos los días de nuestra vida, Señor, de una forma que agrada y que exalta tu nombre. Te lo pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Te lo pido por mi propia vida, por la de mi familia también, Señor. Queremos darte toda la gloria y darte toda la honra. Señor, también te quiero pedir por mis hermanos para que tengan descanso en esta noche, Señor, y que puedan tener una buena semana de aquí hasta el próximo jueves, en que podamos reencontrarnos para seguir aprendiendo más de tu palabra. Dejamos todo en tus manos. Exaltamos tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga muchísimo. Em, Dios les bendiga
Bendiciones.